Con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones, para constituir un reino para Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Una bendición muy, pero muy especial para cada uno de ustedes en este día, viernes 12 de junio del año 2020. Qué gran alegría, mis queridos hijos, volvernos a encontrar a través de esta plataforma digital. Bendigo al Señor por tu vida. Qué grande ha sido Dios para con nosotros. Hoy el Señor nos ha regalado otra oportunidad más de vida. Por eso, dile gracias a Dios. Bendice al Señor. Dile, Señor, gracias. Gracias, Padre amado, por el don de la vida. Gracias, Señor, porque me has permitido ver, contemplar el nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque por tu infinita misericordia me has permitido escuchar tu palabra. Señor Dios, hoy queremos consagrar todas nuestras vidas. Mis queridos hijos, recuerden, hoy el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Por eso, que tu corazón hoy se pueda llenar de gozo, de alegría en el Espíritu Santo. Mis queridos hijos, gracias por cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que se han venido suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Padre Maro. Infinitas gracias. Y sigo orando, colocando el corazón de Jesús cada una de sus intenciones, esos ruegos, esas súplicas. Pido al Señor para que cada día el Señor obre poderosamente en nuestros corazones. Y hoy su petición pueda ser escuchada por el Dios Altísimo. Hermanos, Dios ha estado grande con nuestras vidas y por eso hoy animémonos con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cuáles son tus planes para este fin de semana? Ojalá pueda ser Dios primeramente en nuestras vidas. Dios tiene que ser primero en todo y en nuestro caminar. De tal manera, mis queridos hermanos, que hoy la palabra de Dios nos regala un mensaje importante. Es una esperanza para cada uno de nosotros muchas veces, en situaciones confusas, situaciones adversas, etc. Pero hoy el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón. Desde ya vamos a invocar, hermanos, la fuerza del Espíritu Santo, animarnos ya al terminar esta semana y por supuesto al empezar un fin de semana para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor, porque nos ha permitido una semana más, un día más, una oportunidad más para alabar y glorificar al Dios de la vida. Vamos a orar, queridos hermanos. Mis queridos hijos, recuerden que la fuerza del Espíritu Santo es la que nos motiva. El Espíritu Santo es el que nos anima. Por eso, vamos a clamar juntos el poder del Santo Espíritu de Dios. Digamos: ven, Espíritu Santo, toma control de mi vida, de mi alma y de mi corazón. Espíritu Santo de Dios, hoy me dejo usar por ti. Espíritu Santo de Dios, sopla y actúa en nuestras vidas, especialmente en la vida de mis hermanitos de comunidad. Te adoro y te alabo, Señor, por mi ministerio sacerdotal. Te adoro y te alabo, Espíritu Santo, porque hoy tu palabra nos anima, porque hoy tu palabra nos fortalece, porque hoy tu palabra nos enseña y nos corrige. Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo. Clámale a Él, querido hermano, clámale. Ven, Espíritu, sobre los enfermos, sobre los tristes, sobre los abatidos, sobre los encarcelados, sobre los pobres y necesitados, sobre los que se encuentran atravesando momentos difíciles en su vida matrimonial. Dile con la fuerza de aquel que clama, de aquel que pide, dile: ven, Espíritu Santo de Dios, en este día. Actúa, Espíritu Santo. Te adoramos, te glorificamos, prometemos darte todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, Espíritu Santo. Hay una unción en nuestras vidas, Espíritu Santo. Bendito eres, Señor Dios de la misericordia. Espíritu Santo, actúa en nuestros continentes, en nuestros países. Actúa, amado Espíritu Santo, en el seno familiar. Quiero consagrar hoy, Espíritu de Dios, a todos los matrimonios. Cúbralos con tu sangre preciosa. Cubra, Espíritu Santo, a las familias. Y hoy, en tu nombre, Señor Jesús, declaramos vidas y vidas en abundancia. Declaramos, Espíritu Santo, y consagramos
matrimonio santo para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Queridos hijos, qué gran gozo, qué gran alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un mandato. Vayan y anuncien a todos los pueblos la palabra y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, anuncien. Yo bendigo al Señor por la gran oportunidad que Él me permite día a día de poder preparar la palabra, de poder comunicarles a ustedes el mensaje de Dios. Me siento muy gozoso cada día al poder llegar a vuestros corazones, de poder llegar a cada uno de sus hogares. Y por eso que nosotros también hoy, en este día, podamos ser portadores de la palabra de Dios. Así que la palabra tiene poder, queridos hijos. La palabra tiene poder. Y en este sentido, hoy Jesús quiere manifestar su gloria y su poder en cada uno de nosotros. La palabra, la liturgia de la iglesia, en este día nos regala unos textos preciosísimos. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo del 9 al 11. El texto del salmo que hoy contemplaremos es el Salmo 26. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Es una expresión de aquel que se encuentra muchas veces en dificultades, pero que también pide al Señor fortaleza para sus vidas, para sus familias. Esa es la voz del que sufre. Esa es la voz también de aquel hombre que ha experimentado el amor de Dios. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Hermanos, el texto del Evangelio que hoy meditaremos es el texto de San Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 32. Mateo hoy nos hace una exposición preciosa. Y muchas veces esta exposición esencialmente es vista desde otra dimensión. Pero hoy interpretaremos según la doctrina de la iglesia, el magisterio de la iglesia, qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Por eso vamos a abrir el corazón al Espíritu Santo para que nos dé el don del discernimiento y así podamos comprender qué es lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Mis queridos hermanos, les anuncio con gran alegría, con gran gozo, el Santo Evangelio según San Mateo. Digamos todos juntos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria al Emmanuel, al Dios con nosotros. Bendito eres, Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Hosana a Jesucristo vivo y resucitado. Mis queridos hermanos, hoy la palabra nos tiene que animar. A ver, tranquilo, tranquila. No te preocupes, tal vez esta palabra, usted puede decir: Padre, esta palabra hoy me va a interpelar. Tranquilo, no te preocupes. Tranquila, no te preocupes. Es Dios que te habla desde el amor y de la misericordia. Es simplemente un Dios cercano que nos explica
el modo de vivir. Y hoy pudiésemos pensar, queridos hijos, en la experiencia del cielo. Y pudiésemos nosotros pensar en la experiencia como hijos. Hemos asumido la palabra. Pero hoy este texto parece ser como un texto duro, un texto difícil que interpela la vida muchas veces de tantos hombres y mujeres divorciados vueltos a casar. Pero trataremos de hacer una pequeña reflexión en función no solamente de tranquilizar nuestra alma, sino esencialmente de demostrar cuánto Dios nos ama y cuál es la experiencia de aquel hombre que quiere vivir en santidad, aquel hombre que quiere vivir una experiencia de Jesucristo en su corazón. Y hoy es una oportunidad hermosa. Hoy Dios se manifiesta a través de este primer libro de los Reyes. Nos dice el texto sagrado que al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías, vuelve otra vez el profeta Elías, estamos leyendo el primer libro de los Reyes. Entró en una cueva y permaneció allí. Oye, qué cosa novedosa, qué cosa más bonita. El profeta Elías toma del torrente, después pasa por una experiencia que el torrente se seca, pero después Dios provee, Dios muestra a aquellos israelitas que el Dios verdadero, el Dios que tiene el poder, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que el Dios Baal es un Dios falso que no tiene ninguna autoridad ni ningún poder. Entra Elías en esta cueva y permanece allí. Atentos, con esa palabra de cueva, pudiésemos pensar en cada uno de nuestros países, indistintamente del lugar donde nos encontremos y de la particularidad de esta palabra. Es decir, en un lugar oculto, en un lugar escondido. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor. Sal de la cueva, sal del lugar oscuro. Es una propuesta de Dios. Hermanos, Dios nos propone y nosotros vemos realmente que sí es factible salir del lugar donde nos encontramos. Sal de la cueva, le dice el Señor, y quédate en el monte para ver al Señor. Porque muchas veces en los lugares donde estamos, porque muchas veces en el lugar donde estamos ubicados, no es el lugar indicado. Familias, padre, madre, esposo, esposa, hijo, hay que salir de la cueva. ¿Y cuál puede ser esa cueva, mis queridos hijos? Esa cueva puede ser la pereza, el desánimo, el estancamiento espiritual. Esa cueva puede ser el comodismo. Sal de la cueva. El Señor le dice, es un imperativo del Señor. Y salir de la cueva no significa para ver y preguntarnos a ver qué voy a hacer. Ya Dios sabe y le ha dicho al profeta qué es lo que tiene que hacer. Para ver al Señor. Es decir, mis queridos hermanos, que si nosotros no buscamos a Dios y seguimos en esa cueva, en ese lugar oculto, lamentablemente nosotros no podemos ver al Señor. Y por eso el mundo hoy se le hace difícil, en este mundo secularizado, en este mundo globalizado, en este mundo tecnificado, se le hace difícil porque vive encuevado. Porque vive esencialmente, mis queridos hermanos, bajo otras circunstancias. Y el Señor le dice al profeta: y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. A mí me llama poderosamente la atención la experiencia de San Agustín. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de San Agustín? San Agustín dijo una frase muy hermosa, mis queridos hijos. San Agustín dijo: temo al Señor que pasa y no vuelve. Hermano, hoy puede ser que Dios puede pasar por tu vida. Y por eso hoy, mis queridos hijos, permítale que el Señor pase hoy por tu vida. Permita que el Señor Jesús hoy llegue a tu corazón. Permita que Jesús, a través de esta predicación, mis queridos hermanos, pueda llegar también a otras personas a través de compartir esta predicación. Aquel joven que esencialmente vive encuevado, aquel joven que vive atado a las prerrogativas de este mundo. Qué hermoso, porque el Señor va a pasar.
Hermanos, sal de esa cueva, sal de esa estructura mental que Dios no te puede curar, porque Dios sí puede hacer la obra en tu vida. Sal de esa estructura, queridos hermanos, familiar, en que siempre usted puede decir: Padre, pero es que mi hogar es un infierno, es que todos los días yo no puedo dejar de pelear. Sí puedes, querido hijo. Hay mucha gente que me dice: Padre, así soy yo y nadie me cambia. El Señor está dispuesto a cambiar tu vida. El Espíritu Santo está dispuesto a hacer de ti una persona nueva. Porque el Señor va a pasar hoy, hermanos. Porque Dios hoy está hablando a nuestro corazón. Es para ti también esta palabra, querido hermano. Porque el Señor va a pasar. El Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, es decir, que Elías inmediatamente capturó el mensaje que Dios le estaba diciendo. Captó el mensaje que Dios le estaba dando. Así lo hizo Elías. Y al acercarse, dice el texto sagrado, el Señor vino primero un viento, atentos. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado. ¿Cuántas veces las tormentas pasan en nuestras vidas? Que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Atentos. Muchas veces queremos buscar a Dios en los lugares donde no están. Queremos desahogar esta pena, así como el borrachito. Quiero desahogar esta pena. Y entonces el borrachito se va para la licorería y en vez de desahogar la pena, lo que hace es ahogarse en el alcohol. ¿Cuál desahogar pena? Por el amor a Cristo, lo que hace es ahogarse en sus problemas, en sus dificultades. Hermanos, hoy Jesús nos habla, atentos, pero ahí no estaba el Señor en el viento huracanado. Pero el Señor, repito, no estaba en ese viento que partía de las montañas. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave al oído. Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Luis? ¿Qué haces aquí, Pedro? ¿Qué haces aquí, Marcos? ¿Qué haces aquí, Luis, Santiago? ¿Qué haces aquí? Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Es decir, hermanos, que no podemos nosotros encontrar a Dios en medio de las tormentas. Es decir, evidentemente, Dios aparece en medio de las dificultades, pero necesitamos calmarnos, necesitamos aplomarnos, necesitamos tal vez llegar a un momento de tranquilidad. Al oído, dice la palabra, una suave brisa al oído. Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó la voz del Señor. Y Elías le responde, repito, primero Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en ese lugar? ¿Qué haces viviendo en esa situación de vida? ¿Qué haces viviendo bajo esas circunstancias, jóvenes? ¿Qué haces usted creyendo en brujos, en hechiceros, en santeros? ¿Qué hace usted creyendo en culturas de la muerte? ¿Qué hace usted creyendo en culturas de este mundo pecaminoso? Él respondió: consume el celo por tu honra. Promesa de Dios. Hombre, hay que decidirnos. Como hablábamos en este día de las decisiones, queridos hermanos, tienen que ser por Cristo Jesús. Me consume el celo por tu honra, Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Hazael,
como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nisí, como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safá, úngelo como profeta, sucesor tuyo. Qué hermoso, hermanos. Dios se aparece en la suave brisa. En ese tormento que muchas veces el hombre presenta, en esos tormentos huracanados. Es muy difícil, por eso San Agustín quería buscar a Dios en todos lugares. Y San Agustín encontró a Dios en lo más profundo de su corazón. Tarde te amé, tarde te encontré. Pero lo más importante es que hemos encontrado al Señor. Lo más importante es que hoy encontremos al Dios de la vida, queridos hijos. Es por eso que hoy el salmista nos dice: oye, Señor, mi voz y mis clamores. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. No podemos vivir anquilosados, no podemos vivir, mis queridos hijos, tal vez arraigados a vivir en esa cueva. Es que aquí estoy bien. Es que me siento bien estando aquí. Pero no es así, mis queridos hermanos. El enemigo siempre nos hace ver que estamos viviendo bien, que estamos sintiendo bien. Pero nos hace falta esa paz interior. Nos hace falta, mis queridos hermanos, salir de ese lugar donde nos encontramos. Hermanos, si Dios puede hoy, si tú le permites, como dice precisamente el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan: estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, el Señor va a entrar. Pero es que si tú le abres, porque Dios es un Dios de respeto. Dios, queridos hermanos, no quebranta nuestra libertad. Dios es un caballero. Si tú le permites a Dios, Él va a entrar. Pero de lo contrario, Dios no podrá entrar en nuestras vidas. Tú seguiremos en la cueva en que nos encontramos si nosotros no queremos salir, hermanos. Simplemente es fuerza de voluntad, dar el paso en fe, querido hermano. Solamente decir: sí, Señor, yo quiero que tú obres. Yo quiero salir de este lugar. Yo quiero salir de esta crisis emocional. Yo quiero salir de esta depresión. Yo quiero salir de este estado de drogadicción. Yo quiero salir de esta vida que me atormenta. Pero hay que decidir, hermanos. Hay que clamarle, hay que salir de la cueva. Y fíjense, mis queridos hermanitos, que hoy el texto del Evangelio decía al inicio de la reflexión: hoy el texto nos puede interpelar a cada uno de nosotros. Atentos. Dice el texto sagrado: Jesús dijo a sus discípulos. Vuelve Jesús a hablar a sus discípulos: han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Atento con esto, mis queridos hermanos. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Wow, hermanos. Esto es una situación bastante difícil y compleja. Estamos en un mundo donde la carne esencialmente parece ser lo que más se vende. En un mundo donde todo es a través del placer del sexo. En un mundo donde todo, si no es a través de ese elemento constitutivo de la carne, no hay promoción. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Alguien me dijo: padre, yo iba con mi esposo de una manera muy jocosa, de una manera muy sonriente. Me dijo: padre, yo iba con mi esposo en el carro y en eso estaba yo viendo a mi esposo que íbamos en el vehículo manejando y mi esposo como que le dio un tanto, se le desvió la vista, y cuando mi esposo desvía la vista para mirar a una chica bien bonita, padre, le voy dando yo un solo totacito por la cabeza para que aprendiera a respetar. Pero le di duro, padre. Eso, en cierta manera, queridos hermanos, pues puede darse desde esa perspectiva del hombre, de lo constitutivo. Pero hermanos, lo que hoy el Señor nos quiere presentar es que es importante vivir unidos al amor, que es importante vivir unidos a ese sacramento que hemos adquirido, como es el sacramento de la vida matrimonial. Padre, pero es que me dio presbicia. Vuelva otra vez usted a encaminar su vista. Deseos, atentos, malos deseos. Pudo haber sido que el pobre miró a la pobre mujer, simplemente la miró y no fue más nada. Y la pobre le metió un solo totacito por la cabeza que decía: padre, se quedó sobando la cabeza.
Dice la palabra, mis queridos hermanos, atentos, en su corazón. El corazón es el lugar donde residen las emociones, los sentimientos y las pasiones. Por eso, si tu ojo derecho, aquí viene una cuestión bien compleja. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Esto no es lo que Dios quiere con nosotros. Imagínense ustedes. Es decir, si tu ojo, aparta tu ojo del pecado. Aparta tu ojo de aquel lugar, de aquella cosa que te hace perder de vista, que te hace perder el equilibrio espiritual. Dios no te está diciendo que tienes que arrancártelo, porque imagínense mañana pasado, mis amigos, los seguidores del canal de YouTube Padre Maro, el Padre nos dijo que teníamos que arrancarnos el ojo. No es lo que la palabra quiere decir. Cuidado con este literalismo. Como muchas veces nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos evangélicos, que toman toda la palabra de Dios a lo literal. No, hermanitos, Dios lo que nos está diciendo es que si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo. Arranca esa cuestión que te hace pecar, no el ojo. Apártate. Ese verbo arrancar hay que verlo por el apartarse, y apartarlo lejos, tirarlo lejos, es decir, lejos de aquello que me hace pecar. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, más te vale, queridos hermanos, nosotros como hombres, las mujeres, digo como hombre porque soy un sacerdote del Dios Altísimo, hermanos, si estamos esencialmente en este mundo, y el Señor nos dará la fuerza para no caer en la tentación. Y dice la palabra, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Más te vale, mis queridos hermanos, privarnos. Ay, Padre, pero es que es una bendición de Dios. Hay que contemplar la creación de Dios. Depende del tipo de creación de Dios. Depende. Es decir, lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, es más vale perder ese sentimiento o perder algo tan majestuoso. Porque muchas veces, hermanos, tú y yo como hombre y como mujer somos creación de Dios. Hay gente que dice, Padre, es que las mujeres son el demonio. No, hermanos. Padre, pero es que los hombres son el demonio. No, mis queridos hermanos, somos creación de Dios. Es el hombre que en su corazón ha permitido los malos deseos. Eso es lo que pasa. No las pobres mujeres. Ay, pero es que la mujer fue la que tuvo la culpa. Ay, pero es que él fue el que tuvo la culpa, porque Padre, esto y lo otro. No, hermanos, perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Es decir, mis queridos hijos, es pensar en que nosotros tenemos que apartarnos de aquello que esencialmente, si caemos y si seguimos y permanecemos en esa situación, pues vamos a ser arrojados al lugar del castigo. Siga diciendo el texto, y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Fíjense, aparece el ojo, aparece la mano. Esos sentidos que el Señor nos ha regalado, que a través de esos sentidos es esencialmente donde percibimos, donde vemos, donde podemos tocar, donde podemos agarrar, donde podemos caminar, etcétera, mis queridos hermanos. Es por eso que hoy la palabra nos está diciendo. Yo recuerdo cuando estudiaba patrología o patrística en el seminario y leí la vida de Orígenes, un hombre pues que tomó literalmente el texto. Tomó literalmente el texto. La vida de ser eunuco. Se arrancó sus testículos literalmente. Y por eso Orígenes dice la historia de la iglesia y los grandes escritores y estudiosos que por eso le costó llegar a ser un gran santo, porque era una persona de oración, una persona de Dios, pero tomó literalmente la palabra y se arrancó sus genitales, queridos hermanos. Esto no es lo que Dios quiere, porque Dios no quiere ciegos, Dios quiere hombres que vean la palabra de Dios, Dios quiere hombres libres. Esto lo hace la fuerza del Espíritu Santo, esto lo hace la oración, esto lo hace salir de la cueva. ¿Qué es lo que hoy nos dice?
el primer libro de los reyes, a través del profeta Elías, a través del Señor. Y el Señor le dice: sal de esa cueva. ¿Qué haces ahí en esa cueva? Hoy, en este orden de ideas, en el evangelio que estamos proclamando, nos dice el texto: también se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que viva en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Usted puede decir: padre, y se puede tocar la cabeza. Yo estoy en esta situación, padre. ¿Será que me voy a condenar o no me voy a condenar, padre? Hermanos, váyase a Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo por amor a ti. Yo conozco, mis queridos hermanos, a muchos hombres y mujeres divorciados vueltos a casar, que se sienten deprimidos, que se sienten tristes porque creen que se van a condenar. Hermanos, Dios tendrá misericordia. Yo conozco a muchos hombres y mujeres que viven en santidad, divorciados vueltos a casar, que viven una experiencia de iglesia. Evidentemente, hasta estos momentos la iglesia nos ha dicho que no es permitido, en cierta manera, por órdenes ya superiores de magisterio de la iglesia, que los divorciados pues no comulgan. Hermanos, pero ahí está el banquete de la palabra de Dios. Y este es un tema bastante complejo que ya no compete tal vez al padre Maro, sino es un tema que compete al magisterio. Pero hermano, tú puedes santificar tu vida a través de su matrimonio, porque tal vez se divorció por lo civil, etcétera, y se volvió a casar. Y padre, no te preocupes, que Dios te ama. No te preocupes, queridos hermanos. Sirve al Señor. Sirve al Señor. El Papa Benedicto XVI, Cardenal Ratzinger, cuando era precisamente prefecto para la doctrina de la fe, escribió un documento. Les invito a que lo lean. Los divorciados, la atención pastoral a los divorciados vueltos a casar. Hermanos, usted puede permanecer en la iglesia. Usted puede servir a Dios en la iglesia. Padre, pero es que el padre me dijo que no podía servir. Hermano, lea usted los documentos de la iglesia. Lea usted lo que dice el cardenal Ratzinger. La atención pastoral a ustedes, mis queridos hijos, a los que viven en esta situación de vida, a los divorciados vueltos a casar. No tengan miedo ustedes en leer esencialmente este documento del cardenal Ratzinger cuando era prefecto para la congregación de la fe. Tú eres hijo de Dios. Hermanos, yo conozco muchos casos. Esposas que me decían: padre, yo no podía vivir porque era un infierno. Padre, desde que este hombre llegaba a mi casa era maldiciendo, golpeándome. Yo no podía seguir bajo estas circunstancias. Y aguanté, y aguanté, y aguanté. Y no pude más. Me maltrataba. Hermano, yo puedo decir con toda naturalidad cuántas heridas hay en muchas esposas. Por eso, esposo, ama a tu esposa. No permita que el enemigo destruya su matrimonio, porque qué cosa tan difícil, queridos hermanos. Es como cargar un saco de piedra en sus hombros. Y cuántas mujeres hoy lloran porque no pueden comulgar, pero el Señor está con ustedes, queridas esposas. Queridas mujeres, el Señor te ama profundamente y el Señor te regala esta palabra de amor, de compasión y de misericordia. Y les tocó que divorciarse porque era difícil de la convivencia. Hermanos, Dios no quiere que seamos masoquistas. Si hay que luchar por el matrimonio hasta el final. Hasta el final hay que luchar por la vida matrimonial, porque no podemos nosotros, tal vez por cualquier problema, divorciarnos o por cualquier problema separarnos. Hermanos, hoy muchas veces ante los problemas, muchas veces minuciosos, buscamos primero al abogado para que nos divorcie antes que al sacerdote para que nos oriente y nos ayude. Por eso, esposo, ama a tu esposa, respétala, no permita que el divorcio se pueda dar. Porque no hay divorcio en la iglesia, queridos hermanos. No hay divorcio. El matrimonio que se consumó en su totalidad, hermanos, no hay divorcio. Pueden haber causales que digan que no hubo matrimonio, pero divorcio no hay en la iglesia. No hay divorcio en la iglesia, repito, pueden haber causales del divorcio, etcétera, por engaño, por dolo, por rapto, etcétera. Pero no puede haber divorcio. Es importante, mis queridos hermanos, que ustedes también, desde la perspectiva de Dios y de la iglesia, vean a ver si su matrimonio
es un matrimonio válido. Es un matrimonio válido, porque ¿cuántos matrimonios? Padre, yo me casé obligada. Padre, yo me casé porque me secuestraron. Padre, yo me casé por esto y por esto. Pero hoy el Señor, lo más importante, porque esto es un tema extenso, mis queridos hermanos, simplemente lo que quiero decirles es que Dios está con ustedes. Dios está con ustedes. Y esto es un tema bastante sensible, queridos hijos. Esto es un tema que toca las fibras del corazón, toca lo más profundo de la vida familiar. Hermanos, simplemente sé feliz. Esposa, querido esposo, sé feliz. Sirve a Dios en la iglesia. Si eres divorciado, vuelto a casar, sirve a Dios en la iglesia. Sírvele, queridos hermanos, que el día del juicio final Dios tendrá misericordia y Dios conoce tu corazón. Si te divorciaste fue por muchas dificultades, por múltiples razones, mis queridos hermanos. Si tal vez estás viviendo en ese pecado de adulterio, hermanos, dile al Señor que tenga misericordia y compasión de ti, que no te juzgue, que tú le vas a servir hasta el final, que tú vas a ser fiel hasta el final, hermanos. Yo en una oportunidad tuve de conversar con una señora y me dijo: padre, yo soy divorciada, vuelto a casar, pero vivimos, mi esposo y yo vivimos como hermanos. Padre, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo comulgar? Claro que sí, habla con tu párroco, porque están viviendo como amigos. Están viviendo como amigos, porque no hay ninguna situación de convivencia como parejas, etcétera, en el aspecto sexual, porque es lo que la iglesia nos invita a tal vez a tener esa restricción. Habla con tu párroco, comulga, dile: padre, mire, yo estoy viviendo, él es mi esposo, pero yo no convivo con él en cierta manera, de una manera marital. Habla con él. No te quedes callado, no te quedes callada. Y sé feliz, que es lo más importante. Sé feliz en tu corazón. Llénate de Dios en tu corazón. Sal de esa cueva, querido hermano. Sal tal vez de esa depresión, de ese momento tan difícil que estás atravesando, porque el Señor va a pasar hoy por nuestras vidas. Como decía San Agustín: temo al Dios que pasa y no vuelve. Esposos, hoy Dios quiere pasar por su vida. No permitas que por nada del mundo usted se pueda divorciar de su esposa. Que el diablo, que el Señor lo reprenda, no tome lugar en su familia, en sus hogares, porque Dios está pasando hoy por tu vida. Levanta tu hogar. No permitas que tus hijos sufran. No permitas que su hogar se destruya, porque le ha dado lugar y rienda suelta a las pasiones. No permitas que por nada del mundo su familia pueda ser infeliz. Amado Señor Dios de la gloria, quiero pedirte por mis hermanos divorciados vueltos a casar. Quiero pedirte, Señor Dios de la misericordia, que escuche los ruegos de estos hermanos nuestros. Estas esposas que hoy se encuentran heridas, estos esposos que hoy se encuentran tristes, porque no hayan esperanza. Y hoy, como sacerdote del Dios Altísimo, quiero que haya esperanza en ellos, amado Señor. Que se sientan reconocidos en sus parroquias. Que tal vez mucha gente los rechaza porque son divorciados vueltos a casar. Hermano, Dios te ama, tú eres un hijo de Dios. Nadie te puede juzgar por tu condición, ni Dios te juzga, así como Dios no juzgó a la mujer adúltera. Dios te ama. Ve a los pies de Jesús, ve a los brazos de Jesús, amado Señor Dios de la gloria. Te alabo y te glorifico. Sana el corazón, limpia las lágrimas de estos esposos, sana sus heridas, Señor, sus traumas, sus dificultades, Señor Jesús, sus historias por las que pasaron tal vez en su antiguo matrimonio. Señor Dios, levanta a tantas mujeres que hoy se encuentran oprimidas, que hoy se encuentran maltratadas, que hoy se encuentran abusadas. Señor Jesús de la misericordia, sopla, actúa, Espíritu Santo, en este día de tu gran gozo, de tu gran misericordia. Pasa, Señor, ayúdanos a salir. Dile: Señor, ayúdame a salir de esta cueva. Ayúdame a salir de esta situación, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, bendigo al Señor y doy gracias a Dios por esta oportunidad de permitirme llegar a sus corazones con el gozo del Espíritu Santo. Dios está grande con nosotros y Dios va a obrar en cada uno de nuestros corazones. Bendigo al Señor, queridos hermanos, por cada uno de ustedes, mis queridos hijos, que se siguen suscribiendo a nuestro canal. Por favor, si has escuchado usted la predicación, suscríbase a nuestro canal, denle a la campanita, denle ese me gusta, comparta nuestros videos y dejen sus comentarios. Por el amor a Jesucristo, no te quedes con este video, compártalo
compártalo a tu familia, con tus seres queridos, para que también puedan ver la gloria de Dios. Repito, suscríbanse a nuestro canal Padre Maro. Yo te bendigo. Yo pido al Señor una bendición muy especial para ti. Hoy, que le entregue su corazón a Jesús. Recuerde, temo al Señor que pasa y no vuelve. El Señor va a pasar hoy por tu vida, y por eso ábrele el corazón con mucho gozo, con mucha alegría al Santo Espíritu de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del resucitado habita en tu corazón. Que la Santísima Virgen María te cura con tu manto maternal. Y recuerde que Dios te ama eternamente.